Hola, buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Soy Gilberto Torrens y estamos acá este día jueves para, Dios mediante, abrir su palabra y seguir con el estudio bíblico acostumbrado que tenemos cada jueves. Estamos en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios y estamos en el capítulo 1. Esta es una carta maravillosa, es una carta llena de teología, de alabanza, de enseñanza, de misterios revelados para la iglesia, del dominio universal de Cristo, de la salvación, de la soberanía de Dios y del propósito nuestro como creyentes. Así que es una carta tremendamente profunda, pero no deja por eso de ser maravillosa. Antes de comenzar, quisiera, después de saludarles, orar para comenzar este tiempo y entregarlo al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias por nuestra salvación, que no depende de nosotros, sino depende de tu soberana gracia. Nos has mundo y nos has dado la salvación en Cristo Jesús por pura gracia. Y te alabamos, Señor, porque el propósito nuestro como creyentes lo podemos ver resumido en esta preciosa carta, que es que hemos sido creados, hemos sido salvados, escogidos, redimidos para alabanza de la gloria de tu nombre. Queremos, al acercarnos a ella, a esta carta preciosa, que tú nos dirijas, Señor. Suplicamos por los hermanos que nos van a estar oyendo y viendo, y los amigos también, cualquiera sea su situación, condición, posición, lugar. Padre, que tú estés con ellos, cada uno de ellos, los que aún no tienen el privilegio de tener una relación personal con Jesús. Te suplicamos que estos versículos leídos puedan hacer en su corazón el trabajo que el Espíritu Santo quiere para que puedan recibirle como Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a nosotros como creyentes a ser consolados y aprender de ti. A ti sea solamente la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, hermanos, por favor, les invito a que vayamos a la carta a los Efesios. Capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14 de esta preciosa carta. Recordemos que esta carta es una de las cartas que son llamadas las cartas de la prisión. Son cartas escritas desde la cárcel. El apóstol Pablo escribió junto con Filipenses, Colosenses y Filemón este grupo de cartas, y en ellas él demuestra lo que es tener el gozo de la salvación a pesar de las circunstancias. Usted ni yo nos imaginamos que tras estas preciosas palabras de alabanza, de gratitud, de adoración, hay un hombre sentado en lo más profundo de una tenebrosa o cochina cárcel en aquel tiempo, o tal vez en cautiverio en Roma, como quiera que sea, pero estaba privado de su libertad cuando él escribió esta preciosa carta. Vamos a comenzar el tiempo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a dejarlo hasta aquí, esperando que el Señor bendiga su palabra, y vamos a procurar ver si llegamos hasta el versículo 14, porque son muchas las cosas preciosas que encontramos aquí. Recordemos el esquema que hemos hablado, que por ejemplo la Biblia de Estudio Rarier dice que en la primera parte, el capítulo 1, 3, del capítulo 1 hasta el 3, nos dice la posición del creyente. Luego tenemos a partir del capítulo 4 la práctica de los creyentes, y luego a partir del capítulo 6 nos habla de la protección de los creyentes, y al final tenemos las palabras finales que toda carta tiene de bendición. Vamos entonces en el versículo 4, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahora, hay cuatro cosas aquí importantes en este versículo. Primero, hay un hecho. Segundo, hay una posición. Tercero, hay un tiempo. Y cuarto, hay un propósito en este versículo 4. Y primero, observamos el hecho que nos escogió. Es un hecho positivo. Dios nos ha escogido, ha hecho algo de su parte al escogernos. Número 1 es el hecho. Número 2 dice, versículo 4, nos escogió en él. Esa es la segunda parte y es la posición. ¿Dónde hemos sido escogidos? En él. Hay un aspecto posicional. Es en la persona y la obra del Señor Jesús que se llevan a cabo todos los propósitos para con su pueblo. Esta mañana de madrugada venía oyendo un estudio de un hermano donde él hablaba de que la salvación, nosotros, si no nos portamos bien, si no somos fieles, no pensemos que nos vamos a ir con el Señor en el rapto, es decir, que no somos salvos. Y él hablaba de la doctrina de la eterna salvación como despectivamente, diciendo, hay unos que piensan que la salvación no se pierde, pero si no son fieles la van a perder. Y esto es algo que va contra el propio mensaje de la Biblia. Aquí la salvación, la posición es en Él, no en nosotros. La salvación y todas las bendiciones que tenemos de parte de Dios y la garantía de lo que Él nos ha dado es en Él y no en nosotros. Número 2. Número 3 es el tiempo. Dice, nos escogió es el hecho, la posición en Él, y el tiempo es antes de la fundación del mundo. Ya Dios nos tenía en su propósito antes de la fundación del mundo, así como dice Primera de Pedro también, que Él nos hemos sido redimidos no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Notemos que Cristo fue desde antes de la fundación del mundo y nosotros hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo, porque Cristo es eterno. Y número 4, el propósito. Dice el versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. De manera que hay 4 cosas preciosas en este versículo que daría
para todos los 30 minutos o un estudio entero cada uno de estos tiempos. Entonces, tenemos el hecho, número uno, nos escogió. Número dos, la posición en él. Número tres, el tiempo antes de la fundación del mundo. Y número cuatro, el propósito es para que seamos santos y sin mancha delante de él. Eso es algo que vemos claro de error, es el propósito que Dios tiene para con nosotros, para que seamos santos y sin mancha. Hablábamos en el estudio pasado que el hecho de ser santos no involucra en nosotros mismos una impecabilidad. El ser santo es posicional y no quiere decir que nosotros somos impecables, porque al apóstol, y citábamos en Corintios, cuando él se dirigía a los corintios como los santificados, llamados a ser santos, eran los santos. Y sin embargo, los corintios, no, a la vista de muchos y lo que el apóstol Pablo reprendía, había muchos errores y situaciones allí que dista mucho de ser impecables. Así que somos santos, ese es su propósito. Pero esa posición que tenemos en Cristo nos aspira a santificarnos cada día más. Versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. La segunda gran bendición que tenemos, que Dios nos está dando este tremendo paquete, es la predestinación o preordenación. Y llama la atención que estos mismos hermanos que sinceramente están equivocados de hablar de que la salvación depende de nosotros, si no la cuidamos la perdemos, y es totalmente contrario a la palabra de Dios. Ellos tampoco creen entonces en la predestinación o la preordenación, porque iría en contra de un pensamiento de que si Dios te predestinó, entonces no puedes entonces después perderte. Aunque en cierto sentido la palabra está relacionada con la elección, la predestinación o preordenación no es lo mismo que la elección. La elección divina es la elección por parte de Dios de las personas para salvación. Dios escoge y elige a personas para la salvación. Eso es algo bíblico que está allí. Ahora, como creyentes, no nos es dado a estar predicando al inconverso. Mire, crean, no se sabe si ustedes son predestinados o no, o elegidos o no. La Biblia nos manda a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso no es tema nuestro. Nuestro tema es predicar el evangelio. Entonces la elección es de parte de Dios de elegir personas para salvación. La predestinación es un paso arriba, es algo superior a la predestinación, es posterior a la predestinación. Y es que Dios determinó por adelantado que todos los elegidos, todos los salvados, serían también adoptados como en su familia, como hijos, salvados sin hacernos hijos, pero escogió ambas cosas. Somos elegidos y somos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Esta es una maravilla tremenda. Así que es para gozarnos nosotros. El tiempo en que esto se hizo efectivo es cuando el Señor Jesucristo entró en el mundo. En Gálatas 4:4-7 nos dice que Jesucristo, nacido de mujer, vino, cuando vino el cumplimiento del tiempo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual aclama, Abba, Padre. En Romanos capítulo 8 y versículo 15 también nos habla de este tema cuando el apóstol dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu de adopción se implanta en nuestro espíritu y nos hace saber que nos podemos dirigir a Dios como Padre. Qué bendición cuando tú y yo vamos a orar y decimos Padre nuestro, porque hemos sido adoptados en la familia de Dios por medio de tu Santo Espíritu, y eso es a través de Jesucristo. Pero nunca pudiese esto haber sido hecho
si nosotros nos hubiésemos mantenido en nuestros pecados. Por eso es que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz y al aceptarle como Señor y Salvador, entonces somos investidos con la justicia de Jesús. Por eso es que vino Jesús a la tierra para que mediante su muerte, su sepultura y su resurrección, Él arreglase el problema del pecado y a satisfacción completa de Dios. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es una exclamación. Aquí el apóstol Pablo habla de un asombro, que somos, hemos sido elegidos, hemos sido preordenados y predestinados para ser adoptados hijos suyos para alabanza de la gloria de su gracia. Es una exclamación, pero también hay una explicación y también, como dice William MacDonald, el comentarista, hay una exhortación también. Es un asombro. Es que para alabanza de la gloria de su gracia. La explicación es que debido al trato de la gracia de Dios para con nosotros, se refleja su propia gloria. Se le debe a Dios una adoración eterna por un favor tan grande, incomparable que Él hizo. Él nos hizo libremente aceptos. Y nosotros somos esos receptores. El canal de su gracia fue Jesucristo. Y finalmente es una exhortación, porque Pablo está diciendo, alabémosle por su gloriosa gracia. Hagámoslo antes de proseguir, antes de pensar, ante cualquier pensamiento en la mañana. Alabemos a Dios por su grande amor, por su grande misericordia, por habernos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hay un señor, Samuel Davis, que escribió este poema. Gran Dios de portentos, todos tus caminos son admirables siempre y nacen de tu corazón. Mas, cuán culminantes hechos son los que, sin par, se originan por tu amor que pudo perdonar. ¿Quién como tú, oh nuestro Dios perdonador, salvando al pecador? De gracia el manantial, Padre, Dios de amor, qué precioso. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria por habernos salvado. Bendito sea tu nombre. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, uno de los resultados de la redención es el perdón. El perdón no es lo mismo que la redención, pero es uno de sus frutos, uno de sus resultados. La redención involucra el pago de un precio, y es lo que Cristo tuvo que hacer en el Calvario. Con su sangre preciosa, Él pagó el precio de nuestra redención, habiendo sido nosotros vendidos, esclavos al pecado, en manos de Satanás por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Él pagó el precio de nuestra redención y hemos sido adoptados hijos suyos porque Él pagó a satisfacción. Pero al hacerlo, también nos perdonó, y esto lo hizo en la cruz. Por eso es que dice, tenemos redención por su sangre, que es la manera en que luego el perdón de los pecados se ha hecho según las riquezas de su gracia. Así que es interesante ver que la medida de nuestro perdón se da en las palabras según las riquezas de su gracia. Hemos sido perdonados por un Dios infinitamente santo y glorioso y amoroso según las riquezas de su gracia. Así que nosotros jamás pudiésemos alcanzar el perdón de Dios y yerran miserablemente, lo digo con temor, aquellos inclusive hermanos que dicen que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que en un sentido ser fieles, impecables para cuidar nuestra salvación porque la podemos perder. Y eso es insultar la gracia de Dios. Eso es casi como una blasfemia, considero yo, el insultar la gracia preciosa de Dios, porque hemos sido salvos no por las riquezas de nuestro fuerza en sostenernos para Dios, sino según las riquezas de su gracia. Si podemos medir las riquezas de la gracia de Dios, entonces podremos saber cuán plenamente Él nos ha perdonado. Y eso es imposible. Su gracia es infinita y lo mismo su perdón. Versículo 8.
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Fue en gracia que nos escogió, fue en gracia que nos predestinó, fue en gracia que nos redimió. Pero eso no es todo. Dios también ha sobreabundado en esa misma gracia para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Se da cuenta, hermano, del paquete de bendiciones tan grande que tenemos como creyentes? Y muchas veces lo desperdiciamos o no estamos en plena comunión con Dios o no leemos la palabra o no nos congregamos o no alabamos a Dios de una manera apropiada con todo lo que nos ha hecho. Esto significa que en su gracia Él nos ha dado a conocer sus planes y propósitos. Su deseo es que nosotros tengamos inteligencia y conocimiento de sus planes para la iglesia y para el universo. Y no caigamos en la excusa de decir, no, que la Biblia es muy complicada para mí, que yo no entiendo eso. Eso es flojera, hermano. Perdóneme que se lo diga. Eso es flojera, eso es dejadez. Usted tiene que leer y vuelva a leer y ore y caiga de rodillas y pídale al Señor y pregúntele a hermanos que son más maduros y vaya a la iglesia. La iglesia es el lugar, la congregación donde es allí donde el Espíritu Santo actúa para hacer crecer y equipar a cada creyente. Hacer que es una iglesia bíblica. No se acerque, como dijo un hombre, no busque una iglesia cerca de su casa. Busque una iglesia cerca del corazón de Dios, cerca de la Biblia. Así que congréguese, hermanos. Los de Lumbrera saben que esta es nuestra exhortación siempre, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y si usted no tiene iglesia, pregunte, hermanos, hay directorios, hay referencias, o mándenos una información donde quiere ver. O mientras tanto usted puede ver estos videos que siempre los puede ver aunque se esté congregando, pero si no se está congregando, estos y otros videos, iglesias y congregaciones son también alimento espiritual. Antes de pasar esto, Dios nos ha introducido en su confianza, por así decirlo, cuando dice que en toda sabiduría e inteligencia, Él nos ha revelado la gran meta hacia lo que está dirigiéndose la historia. Yo recuerdo cuando estaba niño que mi papá y mi mamá me trataban como un hijo, con mucho amor, pero no había esa revelación de cosas o conversaciones a nivel de información. Y yo recuerdo, hermanos, bien, pero eso me quedó grabado, el momento en que mi papá me empezó a hablar casi como pidiéndome opiniones o como conversando conmigo. Tal vez eso a usted no le dé mucho interés o mucha importancia, pero para mí, en ese momento como niño, yo me sentí grande, mi papá se está dirigiendo a mí, me está dando la confianza. Para mí fue algo grandioso y recuerdo ese momento siendo un muchachito, un niñito, cuando él se dirige a mí en una conversación y no solamente para jugar como niño, pero eso fue grandioso. Imaginemos ahora cómo es la realidad como creyentes, cómo Dios nos ha dado la inteligencia para conocer sus planes. Por supuesto, no los conocemos todos a profundidad, conocemos solamente una orillita, pero nos lo ha dado de una vez y nos ha dado su Santo Espíritu para que nosotros podamos entender ese reloj, pero va demasiado rápido. Para que podamos entender, hermanos, el Espíritu Santo nos ha sido dado para estudiar lo de Cristo y dárnoslo a conocer, y para estudiar y ver los de Dios y el Padre y dárnoslo a conocer, y el Espíritu Santo mora en nosotros para qué saber, qué pedir, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mora en nosotros también para clamar Abba Padre. Así que la bendita triunidad de Dios está en nosotros para enseñarnos y hacernos ver estas riquezas preciosas. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Palabras un poco domingueras, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios para todo. Esta versión dice, nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. Suena un poquito más entendible, ¿cierto? Pero
Pablo explica ahora la manera particular en la que Dios ha sobreabundado para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, es decir, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y esta palabra misterio es un tema dominante en la epístola, en toda la carta. Es la verdad gloriosa tocante a Cristo y a su iglesia. Es un misterio. Y como hemos dicho otras veces, no en el sentido de que sea algo misterioso, algo que da miedo, sino la palabra en misterio en la Biblia y en este contexto es que es una verdad que no había sido revelada en la antigüedad y que nosotros ahora en la iglesia tenemos el privilegio de que Dios nos lo ha revelado a través de Cristo. Era desconocido a todos los santos antes, ahora ha sido revelado a nosotros estos misterios. Y es interesante ver cuántas veces se habla misterio en toda la carta de los Efesios, pero ahora ha sido revelado a nosotros. Este glorioso plan se originó en la soberana voluntad de Dios y no es porque tú y yo seamos o no seamos de alguna manera, es su propia voluntad, es su beneplácito. Dice la palabra que es tan preciosa, beneplácito, es decir, su voluntad pura, afectiva que viene de él. Es totalmente aparte de cualquier influencia externa. Fue según su beneplácito. Su palabra es buena buscarla en el diccionario. Es según su voluntad interior, su voluntad personal como Dios. Y el gran tema de este plan es el Señor Jesucristo. Y eso se indica en la expresión, el cual se había propuesto en sí mismo, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Me gusta esa palabra mucho, dispensación, porque ustedes saben que yo me apego a el estudio dispensacional de la Biblia. Algún día lo vamos a hablar completo para que seamos, pero los que me han oído y me conocen saben que no es que es una cosa como otros la han tratado de poner como que una doctrina o algo así. Es simplemente una forma de estudiar y de ver la palabra. Creemos que la Biblia está dividida en varias dispensaciones o economías o periodos en que Dios ha probado al hombre, le ha dado responsabilidades. Y se lo digo facilito, en el Génesis nosotros tenemos a Adán y Eva en la primera dispensación, cuando eran inocentes, cuando no habían pecado. Eso era la dispensación de la inocencia, le llamamos así. Y Dios tenía un trato con ellos distinto. Como dije yo al principio de mi papá, cuando yo era niño inocente, mi papá y mi mamá me trataban de una manera que era de un niño inocente, pero cuando yo fui creciendo, ellos ya cambian la forma de tratar conmigo. No dejo de ser su hijo y tengo otras responsabilidades. Es una economía distinta. Esa es la dispensación. Cuando Adán y Eva pecaron, pues Dios cambió su trato para con ellos y les dio otras responsabilidades y hubo una sentencia sobre las responsabilidades que les dio a sus hijos. Así que es la dispensación ahora de la conciencia. Así hasta llegar a la dispensación de la ley, donde Dios dio la ley al hombre para que supieran que era pecador, y cuando Cristo murió, la ley ya que se quebró allí porque Cristo la cumplió. Pero entró entonces la dispensación de la gracia, una forma como Dios ahora trata el mundo. Se nos acabó el tiempo, no puedo entrar en eso, pero estoy muy emocionado y complacido de estar con ustedes en estos estudios bíblicos y animándoles también a que usted pueda venir a la iglesia y estudiarlos con nosotros y venir los domingos también, pero si no puede hacerlo, vive en otra parte, por supuesto, pues le invitamos a que siga y se puede cliquear y pasarle este estudio a otros para que también se puedan beneficiar de este gozo de estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, gracias por lo que nos has dado en Cristo y por la emoción, el gozo que nos da el saber que somos salvos. Y todo esto es para alabanza de la gloria de tu nombre. A ti sea la gloria, Señor. Por eso Lutero y los reformadores hablaban de solo Deo gloria. La gloria solamente a Dios, porque a ti
es que hay que darla y tú solo la mereces. Gracias por este tiempo. Te rogamos tu bendición para todos nuestros hermanos y por lo que resta, Señor, de la noche y estos días hasta el domingo. Síguenos guardando, Señor. Síguenos ayudando y síguenos teniendo este interés por tu palabra hasta la venida del Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces esperamos que se hayan animado, que esto sea de bendición para todos. El Señor bendiga la palabra leída y explicada.